Título único. Procedimientos mercantiles. Artículo 1039. Vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda la cantidad de 400.000 quetzales, procederá el recurso de casación, en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 1040. Sociedad de emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Los ingresos totales anuales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen societario o figura mercantil, de acuerdo al presente código en un plazo no mayor a los 6 meses calendario. El monto establecido en el presente artículo se actualizará anualmente el 1 de enero de cada año. En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el artículo en el tiempo estipulado, responderá frente a terceros, subsidiaria, solidaria y limitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido. Artículo 1041. Denominación de la sociedad de emprendimiento. La denominación se formará libremente, pero distinta de las de cualquier otra sociedad y siempre seguida de las palabras sociedad de emprendimiento o de su abreviatura C. Artículo 1042. Requisitos para la constitución de la sociedad de emprendimiento. Para proceder a la constitución de una sociedad de emprendimiento, únicamente se requerirá: 1. Que haya uno o más accionistas. 2. Que los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad de emprendimiento bajo los estatutos sociales que el registro mercantil ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. 3. Que alguno de los accionistas cuente con la autorización para el uso de la denominación emitida por el registro mercantil. 4. Que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica que constituirá para el efecto el registro mercantil. En ningún caso, se exigirá el requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad adicional, para la constitución de la sociedad de emprendimiento. Artículo 1043. Procedimiento para la constitución de las sociedades de emprendimiento. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 1042 de esta ley, el sistema electrónico de constitución estará a cargo del registro mercantil y el procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases. 1. Se abrirá un expediente por cada constitución. 2. Los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición el registro mercantil por medio del sistema electrónico de constitución. 3. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento que se firmará electrónicamente por todos los accionistas. La firma electrónica se hará usando un certificado de firma electrónica avanzada. 4.
El registro mercantil verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad de emprendimiento cumpla con lo dispuesto en el artículo 1044 de la presente ley y de ser procedente lo inscribirá electrónicamente. 5. El sistema generará de manera digital la razón de inscripción de la sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. 6. La existencia de la sociedad de emprendimiento se probará con el contrato social de la constitución de la sociedad y la patente. 7. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad de emprendimiento serán responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario, responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales si las hubiere. 8. Las demás reglas que establezca el sistema electrónico de constitución. Artículo 1044. Contenido de los estatutos sociales de las sociedades de emprendimiento. Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior, únicamente deberán contener los siguientes requisitos. 1. Denominación de la sociedad. 2. Nombre completo de los accionistas. 3. Domicilio de los accionistas. 4. Número de identificación tributaria, NIT, vigente de cada accionista. 5. Correo electrónico de cada uno de los accionistas. 6. Nombre completo del administrador. 7. Domicilio de la sociedad. 8. Duración de la sociedad. 9. La forma y términos en que los accionistas se obligan a suscribir y pagar sus acciones. 10. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. 11. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones. 12. El objeto de la sociedad. 13. La forma de administración de la sociedad. 14. Cláusula que indique que los accionistas serán subsidiariamente y solidariamente responsables según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas tipificadas como delitos. 15. Código único de identificación personal o número de pasaporte para el caso de ser extranjero, de los accionistas. Artículo 1045. Término del pago de las acciones suscritas por los accionistas de las sociedades de emprendimiento. Todas las acciones suscritas deberán pagarse dentro del término de 2 años contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el registro mercantil. Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá de publicar un aviso en el sistema electrónico establecido para el efecto por el registro mercantil. Artículo 1046. Asamblea de accionistas de la sociedad de emprendimiento. La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está integrada por todos los accionistas. Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos, debiéndose llevar un libro de registro de resoluciones. Artículo 1047. Administración de la sociedad de emprendimiento. La representación de la sociedad estará a cargo del administrador con su respectivo nombramiento emitido por el sistema de constitución electrónico del registro mercantil, función que desempeñará un accionista. Cuando la sociedad esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador. Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Artículo 1048.
Resoluciones de la Asamblea de las Sociedades de Emprendimiento. La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme las siguientes reglas. 1. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad. 2. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos. 3. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que sean incluidos en el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito previamente. La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad por lo menos una vez al año, que podrá realizarse por cualquier método de comunicación a distancia, según lo estipulado en la escritura social. En la convocatoria se insertarán el orden del día con los asuntos que se someterán a consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan. Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria o no lo hiciere dentro del término de 15 días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad a solicitud de cualquier accionista. Agotado el procedimiento establecido en el presente artículo, las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se considerarán válidas y serán obligatorias para todos los accionistas, si la votación se emitió por la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de impugnación o oposición previsto en la ley. Artículo 1049. Modificaciones de los estatutos de las sociedades de emprendimiento. Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos. En cualquier momento, los accionistas podrán acordar formas de organización y administración distintas a las contempladas en este capítulo, siempre y cuando los accionistas cumplan con las disposiciones de la presente ley. Artículo 1050. Mecanismos de resolución de conflictos en las sociedades de emprendimiento. Salvo pacto en contrario, deberán de privilegiarse el arbitraje y los mecanismos alternativos de solución de conflictos para resolver las controversias que surjan entre los accionistas, así como de estos con terceros. Artículo 1051. Repartición de las utilidades en las sociedades de emprendimiento. Salvo pacto contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista. Artículo 1052. Publicación anual de las finanzas de las sociedades de emprendimiento. El administrador publicará en el sistema electrónico el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, conforme a las reglas que emita el Ministerio de Economía. La falta de presentación de la situación financiera durante 2 ejercicios consecutivos dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los accionistas de manera individual. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, el registro mercantil emitirá la declaratoria de incumplimiento correspondiente, conforme al procedimiento establecido en las reglas mencionadas en el párrafo anterior, e informará al Ministerio de Economía. Artículo 1053. Supletoriedad normativa en las sociedades de emprendimiento. En lo que no contradiga el presente capítulo, son aplicables a la sociedad de emprendimiento, las disposiciones que en esta ley regulan a la sociedad anónima así como lo relativo a la fusión, la transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades. Artículo 1054. Prohibición de vender las acciones de las sociedades de emprendimiento. Las acciones que emita la sociedad de emprendimiento no podrán venderse ni colocarse en el mercado bursátil o ninguna bolsa de valores. Para hacerlo deberán de adoptar otra de las formas sociales establecidas en el presente código. Artículo 1055.
Para los casos de la sociedad de emprendimiento que se integre por un solo accionista, todas las disposiciones que hacen referencia a accionistas se entenderán aplicables respecto del accionista único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a contrato social, se entenderán referidas al acto constitutivo. Cuando la sociedad está integrada por un solo accionista, este será el órgano supremo de la sociedad. Disposiciones transitorias. Artículo primero. Las sociedades mercantiles constituidas al amparo de leyes anteriores, continuarán regidas por las mismas. Artículo segundo. Por resolución adoptada por los socios, cualquier sociedad constituida con anterioridad a la vigencia de este código, podrá acogerse voluntariamente a las disposiciones de este, modificando su escritura constitutiva. En las sociedades anónimas tal resolución deberá tomarse con el voto favorable de la mayoría que, según su escritura social o estatutos, se requiera para aprobar resoluciones por la Asamblea General Extraordinaria. En las sociedades que no sean anónimas, dicha resolución se tomará siguiendo el procedimiento que establece el artículo 41 de este código, pero los socios disidentes podrán ejercer el derecho de separación que les otorga el artículo 16. La resolución de acogerse voluntariamente a las disposiciones de este código, se formalizará en escritura pública, la que para efectos fiscales será de valor indeterminado y no quedará sujeta al pago de arbitrio municipal alguno. Los honorarios de registro, en ese caso, serán de una tercera parte de lo que correspondería, conforme al arancel respectivo. Artículo tercero. Si las sociedades constituidas al amparo de legislación mercantil anterior prorrogan su plazo o sufren cualquier modificación a su escritura constitutiva o estatutos, deberán tomar las medidas necesarias para adaptar su funcionamiento a las disposiciones de este código. Toda sociedad constituida con antelación a la vigencia de este código, que prorrogue su plazo después de que éste entre en vigor, quedará regida por las disposiciones de esta ley. Artículo cuarto. En los casos a que se refieren los artículos segundo y que anteceden, el registrador se limitará a calificar la legalidad de los instrumentos otorgados para cumplir con ellos y deberá abstenerse de hacer calificación alguna, en cuanto a los actos de constitución o de anteriores prórrogas o modificaciones a la escritura social. Artículo B. Los expedientes administrativos que estuvieren en trámite cuando este código entre en vigor y que tengan por objeto la aprobación de estatutos y el reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades anónimas, o la modificación de su escritura constitutiva, o estatutos o el aumento o reducción de capital, serán trasladados inmediatamente al registro mercantil. Al recibirlos, el registrador lo hará saber a los interesados y les señalará un plazo de 60 días para que adapten su escritura constitutiva a las disposiciones de este código. En igual forma se procederá con las escrituras de constitución, modificación o prórroga de sociedades mercantiles que estuvieren pendientes de inscripción en el registro de personas jurídicas, cuyos expedientes serán remitidos por los registradores civiles al registro mercantil para los efectos del párrafo anterior. Los instrumentos que sean necesarios otorgar para adaptar la organización o funcionamiento de tales sociedades, o las modificaciones o prórrogas a lo prescrito en este código, tributarán como de valor indeterminado. Artículo sexto. Las sociedades constituidas en forma civil y que tengan por fines el comercio en cualquiera de sus formas o las actividades respectivas, gozarán del plazo de un año a partir de la vigencia de este código, para transformarse en sociedades mercantiles y quedan obligadas a la inscripción en el registro mercantil, en la forma que establece el artículo segundo.
Si tales sociedades no procediesen a su reorganización en forma mercantil, quedarán sujetas a las disposiciones de este código relativas a la sociedad colectiva. Artículo 7. Es obligatoria la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional, de todas las personas, empresas, actos, hechos y relaciones que se detallan en los artículos del 334 al 338 de este código, dentro de un plazo que vencerá el 31 de diciembre de 1970. Para el efecto, bastará con presentar copia legalizada de los documentos que fuere del caso, según los artículos 345 y 351 de este código. Podrán solicitar tal inscripción las personas que consigne el artículo 340. La falta de inscripción dentro del plazo antes señalado, se sancionará por el registrador mercantil con una multa de 10 a 500 quetzales. Después del 1 de marzo de 1971, ningún tribunal y oficina pública admitirá documentos sujetos a inscripción que no estuvieran razonados por el registro mercantil. Artículo 8. El registro mercantil deberá estar organizado y funcionando a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley. El organismo ejecutivo deberá emitir el reglamento del registro mercantil, el cual será propuesto por el registrador mercantil, incluyendo el arancel respectivo. El Ministerio de Economía queda encargado de hacer los arreglos necesarios para la debida instalación del registro mercantil de la capital y de la organización de los demás registros. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará las transferencias presupuestarias para el debido cumplimiento de la presente ley. Artículo 9. La autorización de libros y de registros establecida en el artículo 372 comenzará a hacerse por el registro mercantil de la capital a partir de la fecha de vigencia de esta ley. En los demás registros se hará desde la fecha que el Ministerio de Economía determine. Artículo 10. Las disposiciones de este código relativas a la prescripción, no se aplicarán en todos aquellos casos en que la misma ya hubiere empezado a correr conforme la ley anterior. Artículo 11. El organismo ejecutivo emitirá, por el órgano del Ministerio de Economía, los reglamentos necesarios para la obtención de licencia de comisionista, de corredor, martillero y otros establecidos por esta ley. En tanto ello ocurre, tales licencias se seguirán emitiendo por el Ministerio de Economía, llenándose los requisitos que establecen los reglamentos vigentes en la actualidad. Artículo 12. Los comerciantes deben ajustar su contabilidad a lo ordenado en ese código, al iniciar su primer ejercicio social siguiente a la entrada en vigencia del mismo. Artículo 13. Los procesos mercantiles que estuvieren en trámite al entrar en vigencia este código, se continuarán por el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Los procesos mercantiles que se inicien a partir de la vigencia de este código se ventilarán por el procedimiento que esta ley establece, aunque la relación o negocio jurídico, el acto, contrato o título de crédito que les sirve de base se hubiere constituido, otorgado, creado o emitido conforme a legislación anterior. Artículo 14. Las condiciones intrínsecas y los requisitos de forma necesarios para la validez de los títulos de crédito emitidos o creados con anterioridad a la fecha de vigencia del presente código, se regirán por las leyes conforme a las cuales se emitieron o crearon. Artículo 15. Los efectos que, al entrar en vigencia este código, aún estén produciendo los títulos de crédito emitidos o creados con base en las leyes y reglamentos que éste deroga, se regirán por lo dispuesto en el presente código, siempre que su aplicación no resulte retroactiva. Artículo 16.
La admisibilidad de las pruebas y los efectos de las presunciones legales relativas a los títulos de crédito, se regirán por la ley vigente cuando se constituyó la relación jurídica o se produjo el hecho que es objeto de prueba o sirve de base a las presunciones. Artículo 17. La responsabilidad en que incurran las personas que hayan intervenido en la emisión o creación de los títulos de crédito, se regirá por las leyes en vigor en la época en que tuvo lugar el hecho de que aquella resulte. Artículo 18. El protesto de los títulos de crédito emitidos durante la vigencia de leyes anteriores, se efectuará de acuerdo con lo que determina la sección cuarta del capítulo B del título primero del libro tercero de este Código. Artículo 19. El plazo de prescripción que establece el artículo 253 de este Código, principiará a correr a partir de su entrada en vigor en cuanto a las sumas que correspondan a accionistas de sociedades liquidadas al amparo de leyes anteriores y que aún no hayan sido cobradas. Dentro de los 2 meses siguientes a la vigencia de este código, los liquidadores de las sociedades a que se refiere el artículo 253, deberán depositar tales sumas en un banco del sistema, con la indicación del nombre del accionista, si la acción fuere nominativa, o del número de la acción si fuere al portador. Artículo 20. Por las ventas y por la prestación de servicios, de cualquier naturaleza, deberá pagarse el impuesto de papel sellado y timbres, conforme a la ley respectiva, exista o no obligación de extender factura de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. Disposiciones derogatorias y modificatorias. Artículo 1. Se derogan. Primero, el Código de Comercio contenido en el Decreto Gubernativo número 2946, con excepción de los títulos primero, I, if, v, y octavo del libro I, Comercio Marítimo. Segundo, el Decreto número 1255 del Congreso de la República y el Acuerdo Gubernativo de noviembre de 1962, que reglamenta la forma de constituir la denominación de las sociedades anónimas. Tercero, los artículos 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82 y 83 del Decreto Ley número 229. Cuarto, los artículos del 560 al 578, del 2037 al 2099 del Código Civil, relacionados con los contratos de fideicomiso, edición, difusión, hospedaje y transporte. Quinto, el decreto número 468 del Presidente de la República, relativo a aumento o disminución de capital. Sexto, el decreto gubernativo número 2199 y sus reglamentos. Séptimo, los acuerdos gubernativos de 22 de noviembre de 1961 y de 29 de octubre de 1943, relativos a la patente de comercio. Octavo, los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del Decreto Gubernativo número 2326. Noveno, los acuerdos gubernativos de fechas 11 de marzo de 1951 y 7 de julio de 1945 que regulan el registro industrial y el registro comercial. Artículo segundo. El artículo 72 del Decreto-Ley 229 queda así. Artículo 72. La Dirección General del Impuesto sobre la Renta debe llevar un registro especial de las personas jurídicas sujetas a fiscalización.
Para inscribirse en dicho registro, las sociedades mercantiles constituidas en el país o en el extranjero, presentarán a la Dirección General del Impuesto sobre la Renta una certificación de las inscripciones correspondientes en el registro mercantil junto con su balance general de apertura, lo cual deberán hacer dentro de los 30 días siguientes a su inscripción definitiva en este último registro. Una vez inscritos los comerciantes individuales o las sociedades mercantiles, en el registro mercantil se presume que esta institución ha hecho la calificación correspondiente y no podrá hacerse ninguna nueva calificación por la Dirección General del Impuesto sobre la Renta. Las personas jurídicas no mercantiles sujetas a tributación sobre la renta, se inscribirán dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentando copias fehacientes de sus documentos constitutivos y computándose el término a partir de la fecha de su constitución, aprobación gubernativa, inscripción en el registro de personas jurídicas del registro civil o cualquier otro, según sea el caso. Artículo 3. Se deroga el Decreto Legislativo número 874. El Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a la mayor brevedad posible a denunciar la Convención de la Haya de 1912, juntamente con sus reglamentos, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 28 de dicha convención. En tanto transcurre el año de plazo siguiente a la notificación de la denuncia al gobierno de los Países Bajos, los títulos valores a que se refiere dicha convención, continuarán regidos por ella únicamente en los casos en que tales títulos valores contengan o generen relaciones jurídicas internacionales que estén sometidas a las disposiciones de tal convención. Una vez transcurrido el término mencionado anteriormente, todos los títulos de crédito, sin excepción alguna, quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley. Artículo 4. Las disposiciones del Código Civil relativas al registro de personas jurídicas, no tendrán aplicación en cuanto a las sociedades mercantiles y mantendrán su vigencia únicamente en cuanto a las personas jurídicas no constituidas bajo forma mercantil. Artículo B. Las disposiciones contenidas en el artículo 1643 del Código Civil, relativas a títulos de crédito, no serán aplicables a las obligaciones mercantiles. Artículo 6. El embargo o intervención de empresas y establecimientos mercantiles se sujetará a lo establecido en el artículo 661 de este código, por lo que en estos casos no tendrá aplicación el artículo 37 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 7. Todas las sociedades anónimas, aun aquellas a las que se refiere el artículo 12 de este código, podrán no tener estatutos. La inscripción en el registro mercantil de las sociedades a que se refiere el artículo 12 antes mencionado, se hará después que lo autorice la entidad fiscalizadora que corresponda, según sus leyes especiales. Artículo 8. Las sociedades anónimas que deban su creación a aportes de capital obligatorios por ley, seguirán regidas por las leyes que regulan su creación, aun en el caso de acogerse a este código. Artículo 9. Se derogan todas las leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier orden que se opongan al presente código, que regulen materias cubiertas por el mismo o que entorpezcan su aplicación. Artículo 10. Los conflictos en la aplicación de preceptos contradictorios entre lo dispuesto en leyes anteriores y lo ordenado por este código, se resolverán de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, Decreto 1762 del Congreso de la República, especialmente en su artículo 176. Artículo 11. El presente decreto entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.
dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los 28 días del mes de enero de 1970. Enrique A. Claverie Delgado, presidente. Augusto R. Rosales Arriola, primer secretario. Hugo Rafael Carias Recinos, segundo secretario. Palacio Nacional, Guatemala, 9 de abril de 1970. Publíquese y cúmplase. Julio César Méndez Montenegro. El ministro de Economía, José Luis Bous Cairol. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Emilio Peralta Portillo.